Los odios sociales, ya sea racismo, clasismo o machismo, no surgen del conocimiento del otro, sino del miedo a lo diferente. El racismo teme lo que no encaja en su ideal de la humanidad, mientras que el machismo teme lo que rebasa su ideal de la masculinidad. Y en ambos casos, el miedo se disfraza de desprecio. Cuando hablamos de machismo o misoginia, solemos pensar en esas conversaciones con frases ofensivas, esos comportamientos ofensivos. Pero si lo miramos más a fondo, particularmente desde la psicología, el psicoanálisis, la sociología, encontramos que no estamos hablando solo de prejuicios o actitudes personales. Estamos hablando de estructuras psíquicas y sociales, es decir, estructuras que organizan la mente y estructuras que organizan a la sociedad y por lo tanto estructuran, sostienen nuestra manera de pensar, nuestra manera de desear y nuestra manera de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Desde el psicoanálisis freudiano podemos entender que el yo se forma por oposición. Lo vimos en algún video anterior. El niño, en este caso, al descubrir la diferencia sexual, construye su identidad masculina no tanto por lo que es, sino por lo que no quiere ser. La mujer, lo femenino, lo vulnerable. Freud lo explicaba en términos de ese complejo de castración, donde la mujer aparece como la figura que encarna la carencia. Pero más allá del aspecto biológico, el complejo de castración es la carencia que se vuelve una metáfora del límite. Aquello que recuerda al sujeto su propia finitud, su dependencia, su imposibilidad de ser todo. Me explico, esto es muy relevante. Más allá de si el niño toma la castración como una interpretación literal, ese representa uno de los instantes en que el niño descubre la falacia de su omnipotencia. El infante de ambos sexos, no nada más el varón, se entiende a sí mismo como omnipotente. Estoy hablando de un bebito. ¿Por qué omnipotente un bebé? Bueno, porque desde su entendimiento muy limitado en ese momento, que todo es instintivo, la experiencia de tener hambre hace que aparezca la comida. La experiencia de tener frío hace que aparezca una cobija. La experiencia de soledad materializa de la nada brazos que lo sostienen. La experiencia de dolor hace que aparezca una voz de consuelo. Dado que el infante no entiende que mamá es otra persona, sino que él la vive, la experimenta, la siente y la entiende como parte integral de su mundo interno, hasta quizá alrededor de los 6 meses de vida, pues no puede entender que lo que está ocurriendo es que mamá lee sus necesidades y las satisface. Entonces, lo que él concluye es una palabra que implica pensamiento, pero bueno, lo que él concluye es que es su pensamiento, es su voluntad, lo que hace que las cosas ocurran. Y por lo tanto debe de ser omnipotente. A ver, la vida le asesta un golpe durísimo cuando descubre la falsedad de esa creencia y su magnificencia se diluye en el instante en el que se percibe como limitado. Y una de las evidencias claras, tangibles de su pequeñez, para él, es la mujer. Él entiende, ahí está viendo una demostración gráfica de que uno puede perder su potencia y su grandeza. Cuando papá y mamá no crían al niño
modelando en sí mismos la grandeza de ambos sexos, sin siquiera saberlo, podrían confirmar y reforzar esas nociones que están difusas en las mentes de los pequeños. Entonces, el varoncito, el niño, que de por sí ya viene insertado en una cultura patriarcal, desarrolla una identidad que busca defenderse de esa carencia y se revela a su condición limitada. Se dice que de ahí nacen conductas de hipercompensación ante la carencia, ante la falta, ante mi imposibilidad de ser todo y potente. Hipercompenso. Bueno, esas conductas de hipercompensación es lo que llamamos machismo. Una necesidad constante de reafirmar fuerza, control y dominio. En este sentido, la misoginia puede verse como una proyección. El sujeto deposita en la mujer todo lo que teme reconocer en sí mismo, que le recuerda vulnerabilidad, fragilidad, emoción, sensibilidad. Desprecia todo eso. ¿Y quién lo encarna? La mujer. La desprecia por todo lo que proyecta en ella. Desde el psicoanálisis, y especialmente hablando de Freud y de Jacques Lacan, el psicoanalista francés, el machismo puede entenderse como una respuesta defensiva a la diferencia sexual. Avanzamos. En algún video anterior también vimos entonces que Freud observó que la identidad se construye por contraste, diferenciación e identificación. El niño forma su yo diferenciándose de la madre, de lo femenino, y esta separación es dolorosa. En cierto modo, acuérdate, se está separando de algo que era parte de sí mismo en su entendimiento. Ahora, ¿qué pasa si en su vida existen condiciones de negligencia, de abuso, de heridas de apego, una madre sofocante, invasiva, maltratadora? La separación no solo es dolorosa, es traumática y es capaz de generar odio, una respuesta de odio, una respuesta de desprecio hacia la madre. Pero el niño no puede sentir eso. No puede ser sentida esa respuesta, no puede ser reconocida en la mayoría de los casos. Entonces, lo que sí puede hacer es de manera sustitutiva dirigirla hacia todas las demás mujeres. Y por ahí se da un caso del machismo, ¿no? Este hombre que es respetuoso, caballeroso, un ideal con su madre, pero un abusador, maltratador con todas las demás. El niño no solo se diferencia de la madre, se identifica con el padre, que es lo apropiado. Pero en hogares donde el padre es dominante y la madre es sumisa, el hombre controla y la mujer obedece, el hombre provee y la mujer es vista por el niño como inefectiva, la cultura patriarcal se impone y convierte la diferencia en desigualdad. Lo masculino se asocia con la potencia, lo femenino con la carencia. El resultado es angustia de castración. No solo miedo a perder poder, miedo a reconocer la propia vulnerabilidad. El odio hacia lo femenino es en realidad un odio hacia la propia vulnerabilidad. Volviendo a Jacques Lacan, él diría que el sujeto se protege del deseo del otro. Teme perder su posición de control ante la alteridad femenina, porque esa alteridad lo confronta con la carencia que lo constituye. Para Lacan, la mujer encarna simbólicamente al otro, aquello que no se puede comprender ni dominar. El varón machista, frente a esta alteridad que lo rebasa, responde con una defensa, desprecia, controla, cosifica a la mujer para evitar sentirse amenazado. La misoginia entonces
no nace del desprecio puro, nace del miedo. Miedo a la diferencia, miedo al deseo, miedo a lo que escapa al control. Todos estos grupos de la actualidad, los incel y otros grupos de hombres que por ahí andan en YouTube y en las redes sociales, que han decidido rechazar por completo a la mujer y que han adoptado, según ellos, una supuesta filosofía del estoicismo, viven confundidos, ¿sí? Viven furiosos, ¿sí? Viven lastimados por el rechazo de las mujeres, ¿sí? Pero sobre todo, viven aterrados. Bueno, esa es la parte psicoanalítica. Ahora vamos a la vista sociológica. El patriarcado como orden simbólico. El psicoanálisis nos muestra entonces el conflicto interno. La sociología nos muestra cómo ese conflicto se vuelve institucional. El machismo no solo vive en la mente individual, vive en las estructuras sociales. El patriarcado como sistema organiza el mundo en pares jerárquicos. Mira tu pantalla. Razón, emoción. Cultura, naturaleza. Público, privado. Hombre, mujer. Y el primer término de cada par tiene mayor valor que el segundo. ¿Lo ves? Históricamente, el término que tú tienes del lado izquierdo se asigna al hombre y el de la derecha a la mujer. Por milenios se convirtió las diferencias naturales en diferencias sociales y luego en desigualdades. No es lo mismo ser diferente que ser desigual. El varón accede más fácilmente al poder, al prestigio, a la palabra pública, accede más fácilmente al trabajo y por lo tanto a la independencia financiera, mientras que lo femenino se confina al silencio, al cuidado, a la cocina, a la cama, en muchos sentidos al servicio de sus superiores. Puedes servir el café, pero no te puedes sentar a la mesa de negociaciones. O tal vez somos una empresa que nos vemos como muy modernos, entonces puedes sentarte en la mesa de negociaciones, pero sería mejor que no hablaras. Respeta tu posición ornamental. Pierre Bourdieu, que nunca sé cómo se pronuncia, pero bueno, nos habla, y esto que te digo hace eco muy poderoso con lo que este sociólogo francés llamaba violencia simbólica. Las formas invisibles de dominación que se reproducen a través de la cultura, la educación, el lenguaje, el trabajo, los medios y los cuerpos. El machismo es violencia simbólica, porque no siempre necesita golpes para imponerse. Se transmite en cómo hablamos, cómo miramos, cómo valoramos, qué puertas permitimos que se abran y cuáles luchamos para mantenerlas cerradas. Pero el machismo está presente en algunas mujeres. Por lo que el machismo también se transmite en cómo escuchamos, cómo nos hacemos mirar, cómo buscamos ser valoradas y qué puertas aceptamos que como mujeres no nos corresponde abrir. A veces el machismo no solo es dominar, sino para ciertos grupos es ser dominadas. Psicoanalíticamente esto hace sentido, aunque quizá sociológicamente no tanto. El patriarcado convierte los hábitos en estructuras. El hombre que manda, la mujer que cuida. Si la mujer considera que estos hábitos son el orden natural, no lo experimenta como machismo. Estas prácticas, repetidas, naturalizadas, sostienen la desigualdad como si fuera lo normal. La socióloga Sylvia Walby define el patriarcado como un sistema de estructuras interrelacionadas que garantizan la subordinación de las mujeres. ¿Cuáles son estas estructuras? Familia, trabajo, sexualidad, cultura, violencia. Cada una de estas estructuras conlleva
sus hábitos específicos. Esto no lo dice Wolbe, esto lo digo yo, digo por si me equivoco. Pero bueno, cada una de estas estructuras conlleva sus hábitos específicos. En la familia, la mujer cuida y atiende. En el trabajo, la mujer no requiere un salario igual porque tiene un hombre que la mantenga. Eso es un hábito. No importa que no siempre sea cierto, que casi nunca sea cierto ya. En lo sexual, la mujer es receptiva y pudorosa. Debe ser consecuente y satisfacer al hombre. En la violencia, la mujer también es culpable porque ella provoca con su manera de vestir, o peor, por contestar, o, inaudito, por desobedecer. Y de repente te parece que te secuestró una máquina del tiempo y te llevó a 1425, ¿no? Pero por más inverosímil que nos parezca, estos hábitos de pensamiento aún sobreviven en 2025. Y por inverosímil que nos parezca, siguen siendo parte del material con que se construyen las estructuras sociales. Por supuesto, dado que estas estructuras están interrelacionadas como un rompecabezas, la posición de la mujer resulta muy desventajosa, por decirlo menos, cuando todo está construido. Así, ya es mucho más fácil entender que lo que el psicoanálisis llama mecanismos de defensa, socialmente se traduce en mecanismos de control. Uno de los mayores desafíos contemporáneos es desnormalizar las ideas culturales que presentan la sumisión femenina como virtud. Frases como, una buena esposa obedece a su marido. La mujer debe de saber su lugar. No son simples opiniones. Son síntomas de una ideología de obediencia profundamente arraigada. Desde el punto de vista psicoanalítico, estas ideas responden a una fantasía de orden. El sujeto masculino que teme perder su centralidad y necesita un otro que confirme su posición de autoridad. Imagínate, hace miles de años voltean y dicen, pues ahí está la mujer que confirme mi posición de autoridad. Esto no fue un pensamiento racional seguramente. Y lo puedes ver, por supuesto. El ego de un hombre machista, promedio, cualquier hombre, confirma su autoridad en su mujer, en sus hijas, en sus hermanas. El tamaño del ego de ciertos futbolistas confundidos, por ejemplo, busca confirmar su autoridad orientando a las mujeres de todo México. Y hay uno que otro narcisista megalómano por ahí que requiere que quien se someta y confirme su autoridad sea la presidenta de la República. Desde la sociología, estos fenómenos representan un mecanismo de conservación del patriarcado, sostenido por discursos conservadores y o religiosos, que presentan la desigualdad como natural, o peor, como divina, establecida por el mismísimo Diosito. Sin embargo, desnormalizar no significa demonizar la tradición, ni demonizar, ni desintegrar a la familia. Simplemente significa liberarlas de su rigidez. El amor, la pareja, el matrimonio no pierden su valor por dejar de ser jerárquicos. Al contrario, ganan humanidad cuando dejan de ser relaciones de poder. Esto, por cierto, es un recordatorio para el ultrafeminismo. Poco ganamos si lo único que logramos es invertir las relaciones de poder en lugar de humanizarlas. La verdadera virtud no está en la obediencia, sino en la reciprocidad, no en la sumisión, sino en la libertad compartida. Uno debe preguntarse entonces, ¿qué mecanismos inconscientes están operando en los hombres y las mujeres que insisten en adoptar relaciones de poder jerárquicas en la pareja y la familia, aún en la actualidad? Y más aún, ¿qué opera en personajes descritos como feministas de derecha,
que ni representan al feminismo ni buscan combatir al machismo. Son una manipulación política de los jóvenes que buscan nada más atraerlos a una ideología libertaria fascista. Si eres joven, busca modelos públicos. Claro, a todos nos conviene buscar modelos públicos que nos ayudan a entender mejor nuestro propio sentir, nuestra propia postura, ¿no? Escuchas a alguien y dices, eso resuena conmigo, yo creo eso también, bien. Pero no los busques en la política, no los busques en los líderes religiosos, no los busques en aquellos cuyos intereses se benefician cuando tú adoptas su ideología. Busca modelos psicológicos, filosóficos, sociológicos. Busca aquellos que ganan solo cuando contribuyen a que tú formules tus propios pensamientos, ejerciendo tu total libertad. Hay paralelos entre machismo y racismo, ¿no? Hay ecos, le dije, los llamé en el título. Porque el otro siempre es espejo de nuestra identidad. Entonces hay cosas que se van a parecer. Racismo y machismo, aunque operan sobre diferencias distintas, comparten una misma lógica simbólica: la necesidad de afirmar el yo a través de la exclusión del otro. El pensador Frantz Fanon, en su análisis del racismo colonial, explicó que el colonizador proyecta sobre el colonizado sus deseos reprimidos, construyendo un otro racializado, un cuerpo sobre el que puedo ejercer mi poder. Por ahí te suena similar. Algo muy similar ocurre con el machismo, claro. El cuerpo femenino se convierte en un campo donde el varón afirma su dominio, tanto simbólico como material, físico. En ambos casos, se trata de proyectar la sombra interna en un otro, tangible, visible. Dicho de otra manera, el racista necesita construir un inferior para sentirse superior. El machista necesita construirse a una débil para sentirse fuerte. Ambos sistemas, además, se legitiman culturalmente mediante discursos naturalizadores. Fíjate, esto es importante, porque el racismo siempre habla de razas superiores e inferiores, o sea, esto es natural. El machismo te habla de los roles naturales de la mujer y el hombre. Buscan argumentos que suenan naturalizadores. En ambos, la diferencia se convierte en jerarquía. El racismo surge del miedo del colonizador a lo desconocido. Para defenderse de la amenaza, el colonizador convierte al otro en objeto menos que humano. El racismo, igual que el machismo, no es solo odio, es defensa. Es defensa del yo frente a la alteridad. En el racismo, lo negro, lo mestizo, lo moreno, encarna lo irracional, lo corporal, lo desbordado. Pero fíjate, en el machismo lo femenino ocupa exactamente el mismo lugar simbólico. Lo irracional, lo corporal, lo desbordado. Ambos sirven para sostener un orden. El hombre blanco racional, civilizado, en la cima. El miedo a perder esa posición genera la necesidad constante de reafirmación, desprecio al otro para sentirme superior. Ahora, un tema que pues no me quiero saltar, ya casi acabamos. ¿Es el machismo una enfermedad mental? Por ahí a veces escucho mucho esto, ¿no? Que el machismo, que el racismo, que el clasismo tiene que ser una enfermedad mental. Son enfermedades mentales. Esta afirmación es un sofisma, algo que parece lógico, suena razonable a primera vista, pero es falso. Más allá de falso, es una afirmación muy problemática. Aquí todas las feministas van a estar de acuerdo conmigo, estoy seguro. No queremos que el machista ni el racista sean vistos como enfermos mentales, ¿no? No lo son, no nada más no queremos que sean vistos, no lo son. Primero, porque patologizar al machismo equivale a individualizar un fenómeno social y estructural. No se trata de individuos
aislados, trastornados, no, son formas colectivas de desigualdad construidas históricamente. No es el problema de unos cuantos locos inadaptados. Lo reconocemos como elemento central de la estructura social, económica y política también. Lo entendemos como un modo colectivo predominante de entender la interacción social. ¿Hay una relación entre machismo, racismo, clasismo y enfermedad mental? Sí, sí la hay. Pero no son enfermedades mentales. Digamos, estos temas van a estar presentes probablemente en alguien con otros trastornos, casi siempre sí. Pero no porque, no puedo llegar y decir, pues tengo un paciente y su diagnóstico es machismo. No, eso no puede ser. Y hay otra razón, porque si lo llamamos enfermedad, corremos el riesgo de eximirle de responsabilidad. Si el machista está enfermo, su conducta ya no pertenece a la ética, ni a la política, sino a lo médico. Entonces no lo puedes llevar ante la corte, lo tienes que llevar al psiquiátrico. Pero el machista, el misógino, el abusador de mujeres, el feminicida, por más que esté bajo la influencia de rasgos de personalidad patológicos, sabe lo que hace y sabe distinguir el bien del mal. Así que, desde el psicoanálisis podríamos decir que el machismo no es una enfermedad, es una configuración defensiva del yo, una respuesta reforzada culturalmente ante la diferencia. Desde la sociología, por el otro lado, se trata de una ideología internalizada, aprendida, normalizada y por lo tanto transformable. No necesito curarlo, necesito transformarlo. La cura no pasa por la medicina, sino por la conciencia crítica, la educación afectiva, la reconstrucción simbólica del vínculo entre los géneros. Pasa de manera esencial por el entendimiento de que el machista no se forma en un vacío, no se dio en una maceta, no adquirió su machismo por accidente en una caja de cornflakes. No, el machismo es un conjunto de aprendizajes, ideas y creencias, normalmente adquiridas en el hogar, sí, pero reforzadas en la sociedad. No se refuerzan a menos que existan en el medio en el que te desenvuelves. No solo del padre, y esto es importante, hay una importante contribución de la madre. En tanto este concepto no sea aceptado, entendido, interiorizado, bien digerido, el machismo es un mal invencible. Un padre dominante, violento, machista, controlador, sí, son factores decisivos, claro. Un entorno social patriarcal, sí, pero también una madre sofocante, una madre invasiva, una madre sobreprotectora, una madre maltratadora, una madre negligente. Y aquí no podemos simplemente decir, sí, es que hay algunas mujeres que están tan defectuosas que mira los broncas que nos causan. No. Aquí entran 1000 factores adicionales que no puedo tratar en este video porque nunca me gusta hacerlos demasiado largos, pero chécalo. Entre los próximos días vendrá un video de feminismo y ahí vamos a tratar este tema. El padre enseña al niño una visión deformada de la mujer, pero a veces la madre es quien la pone en práctica ante los ojos del niño y las estructuras sociales quizá las sellan para siempre. El padre le dice, la mujer, bla, bla, bla. La mujer la pone en práctica, la mamá lo está actuando frente a los ojos del niño. Lo que me dijo mi papá es cierto, mira a mi mamá. Y luego sale a la calle, a la escuela, a la clase de fútbol y se refuerza y se sella para siempre en su mente. Si el machismo y la misoginia son defensas frente al miedo, la tarea no es solo moral. No basta decir seamos iguales. Es una tarea psíquica y simbólica. Hay que aprender a tolerar la diferencia sin vivirla como una amenaza. Desde el psicoanálisis, esto implica reconciliarse con la carencia, con la idea de que no necesitamos dominar para existir. Desde la sociología significa transformar las instituciones que reproducen la desigualdad. Y es que en México, por ejemplo, estamos trabajando en este aspecto, el sociológico, pero no trabajamos el psicoanalítico. Esta parte es la que no se reconoce. Desde la
desde la sociología. Pues sí, trabajamos en la educación, en el lenguaje inclusivo, en los medios, en la política, en la economía, en el trabajo, ¿no? Entonces sí, educación con perspectiva de género, representación equitativa, lenguaje inclusivo y políticas que cuestionen la normalización del poder masculino y cuestionen la cultura que castiga cualquier desviación del papel esperado, ¿no? Si hay hombres sensibles, mujeres autónomas, ¿cómo? Identidades diversas, ¿cómo? Y las desenmascaramos como lo que son intentos de proteger una ficción de orden frente a la fluidez del deseo humano. En el fondo, tanto el racismo como el machismo son intentos de blindar al yo contra el otro. Pero lo humano no florece en el encierro, sino en el reconocimiento. Superar el machismo no significa que todos debamos ser mejores hombres, no. Significa que debemos ser más humanos, capaces de ver en la diferencia una posibilidad de encuentro y no una amenaza de aniquilación. Y quizás ahí radica el desafío más profundo, dejar de construir nuestra identidad sobre la negación del otro, empezar a hacerlo sobre la aceptación de nuestra propia fragilidad compartida. ¿Y cuánto trabajo le cuesta a quien trae un tema emocional complejo desde la infancia? Hay que atender esas cosas. Liberarse de esta necesidad no solo va a emancipar a las mujeres, la verdad no, también va a liberar al sujeto masculino, porque ya no va a tener el peso de tener que ser siempre fuerte, siempre dominante, siempre invulnerable, siempre el que tiene las respuestas, el que sabe arreglar el baño. Yo no sé arreglar el baño, yo no sé arreglar la electricidad. Solo cuando podemos mirarnos en el otro sin miedo, podemos dejar de usar el desprecio como escudo y construir una sociedad verdaderamente humana, ¿no? Entonces hablo de este verdadero desafío de nuestro tiempo, ¿no? No va a ser vencer al otro, es mirarlo sin miedo, es reconocer que detrás de cada forma de odio, racismo, clasismo, elitismo, machismo, hay un intento desesperado de proteger una identidad que teme derrumbarse. Pero cuando aceptamos que la diferencia no te amenaza, sino te completa, algo se transforma. El poder deja de ser dominio y la convivencia se vuelve posible. Desarmar al machismo entonces no es solo una lucha de género, es un acto de emancipación humana, una apuesta por una sociedad donde nadie necesita oprimir para existir. Una sociedad donde el amor no se confunde con obediencia y la fuerza no se mide por la capacidad de someter, sino por la valentía de reconocerte en la fragilidad del otro. Muchas gracias por llegar hasta el final. Viene el haiku. Para quienes no nos habían visto antes, siempre acabamos los videos con un haiku, un poema japonés estilo haiku, que es un poema muy cortito, que tiene una gran capacidad para centrar el pensamiento y enfocarlo como un rayo láser en un sentimiento, una emoción. Es una viñeta concisa, bien objetiva de cómo me siento, de qué estoy viendo, de qué entendí. Es una reflexión en pocas palabras. 17 sílabas, 3 renglones, 5, 7, 5. Yo normalmente ofrezco uno, me encantaría que ustedes crearan el suyo, porque es una herramienta terapéutica muy poderosa que nos ayuda a enfocar la atención, a encontrar qué estamos sintiendo, a reconocer qué estamos experimentando, a saber exactamente qué estoy pensando. Y bueno, pues hay muchos momentos en este video. Escoge uno. A continuación te ofrezco uno, el que yo creé para este video. Espero que te guste, espero que me compartan en los comentarios el suyo. Y por supuesto, sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció este video, este contenido? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Encuentran otras ideas que se me escaparon por ahí? Pulgares arriba, por favor. Suscríbete, comparte, ayúdanos a crecer. Bendiciones. Metemos el haiku y nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Río convexo hacia el cóncavo mar. Aguas
eternas.